Supongo que decepcionado con el resultado, ¿no? É a primeira vez na temporada que o Lugo recibe 3 goles, sabes? Sí, decepcionado porque no era lo que teníamos previsto. Lógicamente, cuando planteas los partidos, los planteas para ganarlos y intentando minimizar el potencial ofensivo del rival. Éramos conscientes de que era un equipo que era capaz de hacer 3 goles, capaz de hacer 4, era capaz de marcar en prácticamente todos los partidos y le hemos concedido demasiadas situaciones para correr, demasiadas situaciones con espacios. Nosotros hemos tenido nuestras opciones, creo que ha sido un partido de momentos en los que hemos estado nosotros mejor y hemos podido marcar, momentos en los que ha estado el rival mejor y lo que está claro es que no hemos sido capaces de sostener el ritmo que tuvimos hace 3 días. Sí, sobre todo non pudedes manter o nivel que estabas ofrecendo na primeira parte, ¿no? Sí. Quizás vos castiga moito o gol do empate de Son Vicente, ¿no? Bueno, cuando un equipo tiene talento sabes que no puedes fallar en determinadas cosas, como en las situaciones de contraataque, las pérdidas en campo propio. Bueno, es complicado sostener el ritmo al que jugamos nosotros durante 42 jornadas con el nivel de bajas que tenemos ahora mismo. En todo caso, a derrota por 3-2, quizás máis por... Non creo que sea por falta de intensidade, será por lo que ti comentas, non? Por esos despistes no campo propio e paradigmático foi o terceiro gol a balón parado de Mirandes, non? Nosotros, los chicos, han dejado todo, me refiero, no se puede reprochar nada a nivel de actitud. Hasta el último minuto pues, hemos buscado el empate, hemos tenido alguna opción, pero al final ellos han bloqueado buenos tiros o no hemos llegado justo a esos centros laterales para rematarlos. Pero nosotros somos más cuando tenemos ese ritmo y hoy no hemos podido serlo. Y el tercer gol, pues bueno, al final a veces hay que pagar peajes y bueno, y en ello estamos para buscar el crecimiento individual de cada futbolista para que eso no se repita lo menos posible. Pero son cosas que tenemos que asumir porque es la realidad que tenemos ahora mismo. No sé si algo de lo que se preparaba, precisamente comentabas antes del partido, que lo preparabais para ganarlo, uno de los factores era el balón parado, porque ha demostrado el Lugo que en jugadas a balón parado, en lo que es lo físico, ha sido muy superior al Mirandés en la inmensa mayoría de las acciones y quizás esa era una de las bazas y algo que tenéis estudiado de aquí del equipo de Miranda. Sí, nosotros tenemos un gran potencial en el juego aéreo, sobre todo en la faceta ofensiva y es cierto que el Mirandés tiene grandes virtudes, pero no es una de ellas por talla, por envergadura de sus futbolistas, ¿no? Por lo tanto, durante más semana hicimos hincapié en eso y por eso duele ese tipo de situaciones, igual que los centros laterales. El segundo gol es de un centro lateral que sabemos espacios, que entendemos que espacios que son débiles en el adversario y lo conseguimos, pero lógicamente no contamos con que a nivel defensivo cometiéramos ya no solo los goles, sino algún error más que no es propio de nosotros, pero lógicamente viene porque hemos descendido el nivel futbolístico al que hemos jugado hoy. Feliz. Rubén, partido bonito para el espectador, pero precisamente en la previa decías que era lo que no querías tú, ¿no? Un partido de ida y vuelta donde el Mirandés se movía bien, ¿no? Sí, creo que en muchos momentos del partido se jugó un fútbol que era más ventajoso para el Mirandés. Ellos han hecho un buen partido de lo que era para nosotros, ¿no? Y eso es lo que no podía ser. Si entrábamos en eso, pues bueno, entrábamos en una lotería en que probablemente estábamos más lejos de ganar que de hacerlo ellos, y así ha sido. Non sei como ves un aspecto das estadísticas oficiais que acaba de ofrecer a Liga. 15 remates a portería do Mirandés, 13 do Lugo. Tampouco que hubiera tanta diferencia, pero se diferencia radica en que na primeira parte rematamos 9 veces, non fixeron ningún gol, e na segunda parte rematan 6 e fan os 3. Curioso, non? Bueno, yo es que suelo ser muy autocrítico con nosotros y con nuestro equipo, ¿no? Independientemente de las limitaciones, de dónde estamos o lo que somos, yo quiero tratar de construir un club deportivo más grande. Entonces, creo que eso se hace desde la exigencia. Evidentemente desde la comprensión también, porque si no hay comprensión matamos a futbolistas, matamos al equipo, matamos al técnico, matamos a todo el mundo, pero ese nivel de exigencia tiene que existir. El partido ha sido un partido, como he dicho, de momentos. Ellos han tenido momentos en los que han estado mejor que nosotros hemos tenido momentos en los que hemos estado mejor que ellos. Ellos han tenido más la posesión, pero es algo que ante casi todos los rivales pasa, ¿no? Tampoco es algo que nos preocupe demasiado, sino al final es la cantidad de veces que son capaces de generar ocasiones, ¿no? Y hoy han sido demasiadas para el rato que necesitamos nosotros, ¿no? Necesitamos estar muy por encima de las ocasiones que generamos con respecto a las del rival. Tampoco demasiada posesión
posesión, 55-45, ¿no? Sí, bueno, es cierto que orientadas también un poco por las dos veces que se adelantan en el marcador, en el que al final el fútbol tiende a que el rival se eche un poco más atrás, tú manejes, creo que hemos manejado el balón también en determinados momentos con solvencia, pero no la suficiente, ¿no? No la suficiente. Estás de acordo con a conclusión que saco eu de que foron millores os dianteiros hoxe dos dous equipos que as defensas? Sí. Por ese dato de tiros a portería 15-13. Sí, sin duda. Lo que pasa es que mi sensación es que el Mirandés es más frecuente esto y en el nuestro al revés, ¿no? Entonces, eso es lo que nos entristece. Pero cuando yo hablo de defensas, hablo de organización defensiva, ¿eh? No hablo del portero, los centrales, los laterales. No, hablo de organización defensiva. Hablo del trabajo de los mediocentros, hablo del trabajo de los extremos, hablo del trabajo del punta, ¿vale? Ahí no hemos sido capaces de sostener todo lo que nos hubiera gustado, el talento, las asociaciones que tiene, las movilidades que tiene el Mirandés. Rubén, precisamente hablabas ahora de un aspecto, ¿no? Es algo muy frecuente en los partidos del Mirandés, el hecho de que haya muchos disparos a puerta, de que deje también facilidades al rival. No sé también tú como técnico, aunque lo vivas lejos de Miranda, si crees que este tipo de equipos puede tener una consistencia a lo largo de la temporada, o va a haber más partidos en los que se sufra y el talento no lo pueda suplir. La historia lo dice, ¿no? Me refiero, llevan estas dos últimas temporadas en la categoría y se han salvado holgadamente, ¿no? Y han estado casi más cerca de la parte de arriba que la de abajo. Por lo tanto, ganar a través del talento, lógicamente, priorizando la fase ofensiva a determinados momentos fase defensiva, la manta es como es, ¿no? Cuando metes tanto talento en el campo, cuando metes tanto futbolista de perfil ofensivo, lógicamente, bueno, reduces normalmente el rendimiento defensivo, ¿no? Pero eso es algo en el que cada equipo, en función de los jugadores que tiene que elegir hacia qué camino quiere ir, ¿no? Hacia priorizar la fase defensiva, priorizar la ofensiva, o si puede ser un equipo más equilibrado, pues serlo, ¿no? Pero está claro que ahora mismo no sé si será el segundo equipo más goleador de la categoría del Mirandés.